Fue lanzado internacionalmente el 1 de septiembre del año 2010 para iOS, y tiempo más tarde, un 14 de abril de 2011, llegó al sistema operativo Android. Este videojuego móvil fue desarrollado por Gameloft Software Beijing, a quien se le atribuye múltiples juegos exitosos y recordados. Este proyecto fue distribuido por la querida Gameloft, creado para aprovechar la popularidad del personaje en el que se centra y ofrecer a los fanáticos una experiencia de juego emocionante en dispositivos móviles, capturando toda la acción, el humor y la diversión de la serie Ultimate. Hoy nos sumergiremos en una experiencia nostálgica que marcó la infancia de muchos. Te recuerdo Ultimate Spider-Man Total Mayhem. Antes de sumergirnos en la trama y detalles de la jugabilidad, echemos un vistazo al fascinante menú con un estilo de cómic que nos recibe. Este menú va más allá de las opciones estándar, ofreciéndonos una experiencia adicional con sus extras. En primer lugar encontramos el modo jefes, donde competimos contra nosotros mismos buscando establecer récords de tiempo en diversas dificultades. En la sección de ilustraciones exploramos los trazos del arácnido y sus formidables villanos, una auténtica galería de arte para aquellos que aprecien la estética única del cómic. Seguidamente, en la sección de fotos, nuestras hazañas quedan inmortalizadas en imágenes tomadas directamente de la acción del juego. Finalmente, en la parte de clasificación, nuestras estadísticas y desempeño en la misión se traducen en una clasificación única. Ahora sí, estamos listos para explorar más a fondo la trama, la jugabilidad y todos los emocionantes detalles que hacen de este juego una joya nostálgica. Para empezar, la historia del gameplay se centra más en el combate y en aumentar la dificultad que en profundizar en una trama. Pero cuidado que con esto no digo que no sea bueno. Si tengo que decir de qué va el juego, diría que trata de Spider-Man dándose cachetazos con los villanos. Pero voy a intentar resumirlo mejor. Esto comienza con el Hombre Araña un poco alterado ya que su sentido arácnido ha estado alerta durante todo el día. Lucha para rescatar a una civil, y esta le agradece amablemente. Luego la policía aparece tarde, como siempre, y dice que hay un tipo despertando el caos en la ciudad. Resulta que se trata del Hombre de Arena. Spider-Man lo persigue siguiendo la destrucción que el oponente deja a su paso. Después de luchar, salvar heroicamente a personas, esquivar objetos que caen y avanzar por las llamas, finalmente se topa con el Hombre de Arena, quien no se toma muy bien los chistes del arácnido y ataca. Luego de un épico combate y una victoria asegurada, el héroe ve el caos alrededor y se percata de que Sandman no es el único que escapó. Y esto es debido a que el Triskelion, la base de operaciones de S.H.I.E.L.D., está en llamas, y parece que fue causado por una explosión que dejó a todos los villanos libres de la prisión. Ahora Rhino es el siguiente en su lista por atrapar. Después de despejar un edificio lleno de enemigos, el protagonista sube a la azotea para encontrarse con el villano, quien luego de lanzarle algunos vehículos, huye. Los oficiales intentan detenerlo y Rhino se prepara para atacar, pero Spider-Man no lo permite y continúa la persecución. Un poco de heroísmo más tarde llegó el momento esperado. Claramente, el hombre rinoceronte es derrotado. Sin embargo, esto no acaba, pues dos oficiales que pasaban dicen que una planta de energía ha explotado y gran parte de la ciudad se ha quedado sin electricidad. Al parecer, Electro está atacando todas las plantas de energía eléctrica para acumular más poder y ser prácticamente invencible. Como siempre, los villanos aparecen, se van y toca perseguirlos. En el camino no podía faltar un poco de humor por parte del protagonista, porque si no, no sería Spider-Man. Cuando se enfrenta a Electro, este cree tener mucho poder. No obstante, el arácnido termina poniéndolo en su lugar. El villano se desvanece y las fuerzas policiales aparecen alegando tener la situación bajo control y que tienen robots de seguridad Roxxon limpiando la zona. Roxxon no es muy partidario de los superhéroes, por lo tanto, Spider-Man es obligado a retirarse para evitar más problemas que no necesita. Poco tiempo después, el Hombre Araña se topa con el desastre del simbionte y en el camino se entera de que Roxxon tenía infiltrados en Triskelion que intentaban mezclar el suero Oz con el de Venom. Las cosas no salieron como debía y ocurrió la explosión que liberó a los villanos que S.H.I.E.L.D. tenía bajo custodia. La persona que le informó de esto está trabajando en un antídoto junto a su equipo y S.H.I.E.L.D. El primer enfrentamiento con Venom sucede en el puente destruido de Brooklyn. Eddie Brock le pide ayuda a Peter y Peter intenta ayudarlo. No obstante, el control del simbionte es demasiado fuerte. El primer encuentro termina con Venom huyendo luego de un doloroso combate. El segundo encuentro ocurre en las vías subterráneas del tren, donde Spider-Man intenta llegar a Eddie, pero Venom lo controla.
se produce una lucha sobre los vagones del tren, que se encontraba en funcionamiento. Una vez vencido, el equipo de S.H.I.E.L.D. se encargará de Venom. Ahora el problema es que Norman Osborn ha tomado un estadio y a unos dignatarios extranjeros como rehenes. Amenaza que si no le dan la ciudad, convertirá a dichos dignatarios en duendes. No obstante, antes de eso, Parker debe encargarse del Dr. Octopus, por lo que Spidey se infiltra en su cuartel y se enfrenta al Doctor. Este le hace saber que descubrió cómo crear correctamente la síntesis del veneno, y después de un intenso combate, Octopus es derrotado. Posteriormente, en el Bronx, se produce un combate con duendes y simbiontes, y finalmente, el Duende Verde está conectado con los simbiontes y los duendes, por lo que al no sentir esta conexión se percata de que S.H.I.E.L.D. está administrando un antídoto y se va para evitar que S.H.I.E.L.D. interfiere con el destino. Spider-Man lo sigue y se columpia por la ciudad, y en esta parte en particular me trajo recuerdos de una de las mejores escenas de The Amazing Spider-Man, en mi opinión. Por suerte, llega justo a tiempo para enfrentarse al villano antes de que este llegue al antídoto. Este combate ha sido el más difícil hasta el momento, pero el arácnido logra vencerlo. Norman Osborn le dice a Peter que juntos podrían haber tenido la ciudad y crear un imperio. No obstante, a Spider-Man no le interesa eso. Peter es informado de que Connors trabajó sin parar en un antídoto contra el simbionte que será distribuido pronto. Spidey manda saludos a Fury y recibe los respectivos agradecimientos. Finalmente, Spider-Man se toma un descanso cuando aparece la misma chica del inicio agradeciendo y tomándose una foto con él. Spider-Man se aleja balanceándose y termina la historia. La jugabilidad es un poco lineal, por decirlo de alguna manera, pues hay un solo camino a seguir y el personaje siempre va de frente. Su objetivo es siempre acabar con el villano correspondiente, persiguiéndolo por secciones mientras pelea con otros oponentes secundarios y rescata civiles capturados. Básicamente es una experiencia interactiva de género beat 'em up, o como se diga. En la partida se pueden conseguir puntos peleando con los enemigos y, adicionalmente, destrozando un poco el entorno como todo superhéroe. Esto permitirá subir el nivel de ataque, habilidad y defensa del personaje. El sistema de combate del personaje principal es muy similar a posteriores entregas de la misma empresa relacionadas con el héroe arácnido de la película The Amazing Spider-Man. Posee un superataque en donde daña a los enemigos más cercanos y luego los derriba con un estallido de poder. Bien, ahora hablemos de los enemigos del juego. A medida que derrotamos villanos importantes del juego, estos serán cada vez más difíciles de aniquilar. Empezando por Sandman, siendo que este es el más sencillo de combatir. Con solo esquivar, golpear y mojarlo, ya ganamos. Luego Rhino, que es un poco más complicado ya que es un combate de 3 partes, donde su ataque aumenta, es decir, en la primera parte usa un ataque especial donde intenta embestir al jugador de una vez, en la segunda parte lo intenta 2 veces y en la tercera 3 veces, lo cual hace que sea más complicado esquivarlo. El próximo es Electro y la mayor dificultad que presenta es que recupera un poco de vida cada cierto tiempo y hay que evitarlo. Luego nos enfrentamos a Venom, quien en el primer encuentro es más sencillo de derrotar ya que está luchando con Eddie, pero en la segunda ocasión es más agresivo y ataca por todos lados. El Dr. Octopus es un poco más difícil, ya que tienes que luchar contra él y sus 4 brazos robóticos. No para de atacar por lo que todo el tiempo hay que esquivar su ataque y cuando le haces un mínimo daño te ataca con láseres. A continuación el Duende Verde, el más difícil de eliminar en máxima dificultad, pues está en llamas, lanza bolas de fuego y un montón de ataques diversos impidiendo que el jugador arremeta. Los trajes del juego son solo 2, el clásico y el del simbionte. El traje oscuro te lo dan al finalizar la historia, y ya luego puedes usarlo en cualquier nivel del juego. Este tiene su propio estilo de combate y superataque. Por último, en distintas ubicaciones se encuentran unos libros o cuadernos que desbloquean las ilustraciones que vemos en el apartado de extras. Hay que limpiar bien cada nivel y sección del mapa para encontrar las 150 ilustraciones. Para finalizar, el juego ha recibido buenas críticas según el sitio web de Metacritic y otros. Las únicas quejas son por lo general referidas a la duración del videojuego y la falta de detalles en la historia, lo cual es entendible, pero en general ha sido muy querido. Lamentablemente fue quitado de la Play Store con el pasar del tiempo y las grandes innovaciones. No obstante, no fue olvidado y aún puede jugarse instalando una PK. Si disfrutaste de este viaje nostálgico y quieres ver más contenido sobre videojuegos clásicos, te dejo la lista de reproducción y asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video futuro. Gracias y adiós.